Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Muy buenos días, señora viceministra. Qué gusto para mí primero conocerla y luego tener este privilegio de conversar con usted. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por tenerme en este programa. Sé que tiene una audiencia significativa y sobre todo que nuestra diáspora está pendiente también. A ellos pues les envío un saludo. Y nuevamente gracias por permitirme el espacio para exponer un poco más el trabajo que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Señora viceministra, sería interesante hablar de cuál es la visión que se tiene en Cancillería y cómo se ha avanzado en estos 3 años y medio. Pues muchas gracias. Desde el primer día el presidente Bukele nos dio el mandato, la tiene claro, la Constitución lo dice, es el presidente Bukele o el presidente de la República el encargado de la política exterior, pero es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que ejecuta. Puertas hacia afuera, me encantó el concepto que usó al inicio. Y bueno, eso ha significado un trabajo arduo en dos grandes áreas. Una es la de relaciones exteriores, donde se ve el marco de política exterior, el trabajo de las embajadas, y más allá de la política exterior, que al final es un canal, me parece a mí, para mejorar las relaciones con el resto de países, era muy importante hacer una evolución del trabajo de las embajadas. Ya no más embajadas pasapapeles, ya no más embajadas que se dedicaban quizás a, bueno, viene una comunicación de San Salvador, la mando a la Cancillería del país donde yo estoy acreditado y hasta ahí, sino que ellos tienen una participación activa en el desarrollo de El Salvador. Y eso significa atraer inversiones, eso significa promover al país en el exterior, eso significa atraer turismo, significa estar de la mano con la diáspora, apoyarles en todos sus procesos, apoyarles a facilitarles los documentos, pero también vincularlo con el desarrollo del país. Eso significa también mejorar las relaciones en los destinos donde tenemos embajadas acreditadas hoy por hoy, 47 embajadas de El Salvador en el mundo. Significa abrir nuevos espacios también, porque es la primera vez que El Salvador, por ejemplo, tiene una embajada en África. El año pasado fue inaugurada por la señora canciller la embajada en Marruecos y la perspectiva para este año es abrir más espacios en África. Entonces, visión clara. Y el segundo punto, que es igual o más importante, es la relación con la diáspora. Mejorar los servicios, mejorar las atenciones. Como le decía antes, hacerlos parte del desarrollo del país, que las remesas no solo se diluyen en consumo, sino también en un aprovechamiento productivo. Así que esas son las dos grandes áreas del ministerio. Todos los embajadores saben que ellos están siendo evaluados constantemente, que tienen que dar resultados y están trabajando. La verdad que están trabajando, se ve un cambio significativo en nuestro servicio exterior. El que está ahí es porque realmente está haciendo un trabajo que se transforma luego en beneficio para El Salvador. Y bueno, como Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros de nuevo somos los que facilitan esas relaciones internacionales, así que nos sentimos muy orgullosos del posicionamiento que el presidente Bukele le está dando a El Salvador en el mundo. Ya no más buscar en Google y ver que El Salvador es un país violento, en algún año el más violento del mundo. Hemos salido de esa lista tan triste y hoy por hoy, pues, si uno se mete a El Salvador, pues verá buenas noticias. Surf City, Miss Universo, por ejemplo, sí. Miss Universo y entre otros. Así es que ha sido un trabajo arduo, sigue siendo un trabajo arduo, pero tenemos la meta clara de posicionar a El Salvador en el mundo de manera positiva. Usted ha estado comunicando en estos días el perfil de nuestros embajadores. Sí. Habla de la escuela de diplomacia. Yo tengo presente que en los años 90, Rosario Green, embajadora mexicana y llegó a ser canciller, después asumió la dirección de la escuela diplomática en Ciudad de México, hablaba cómo se preparaban los embajadores mexicanos y cuál era la presencia que tenían en todo el mundo. Sí. ¿Cuál es el perfil de nuestros embajadores? ¿Dónde tenemos embajadores claves como la licenciada Milena Mayorga, que está en Washington, y vemos cómo está interactuando con ese lobby, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, con esos salvadoreños que son líderes, que
creo que la semana pasada vinieron a inaugurar un hotel a la playa El Tamarindo. Correcto. $750,000 de inversión, 40 camas que se ponen a disponibilidad de los salvadoreños para poderse hospedar y más de 60 empleados directos e indirectos. ¿Cuál es el perfil que tenemos nosotros en nuestras embajadas? Y por primera vez vemos cómo nuestro presidente interactúa con Donald Trump en inglés. Ya no demoramos que los presidentes que teníamos anteriormente teníamos que llevar un traductor y ahí perdíamos 20 minutos en decirle qué estaba diciendo el presidente de los Estados Unidos. Ahora el presidente Nayib Bukele, como bien se ha dicho, tiene sus socios y no pierde tiempo en la traducción, sino en la acción. Correcto. Sí, bueno, el perfil de los embajadores, para empezar, tienen que ser un digno representante de El Salvador. Digno representante significa tener un manejo óptimo de la política exterior. Tienen que, por supuesto, tener un acercamiento con la diáspora, porque también, y ahí hay una delgada línea en el tema de la diplomacia, y eso no solo se veía en la diplomacia salvadoreña, sino que en la diplomacia de la mayoría de países del mundo, como que el embajador era un señor con corbata, pero inalcanzable, ¿verdad? Y ya no queremos más de eso. Estamos sensibilizando al cuerpo diplomático, a nuestro cuerpo consular, para que realmente se empoderen, pero también tengan esta empatía con nuestra diáspora, por supuesto, pero también con la gente que está aquí en El Salvador. Que ellos sean sensibilizados en que cualquier acción que hagan o no hagan, o cualquier atraso en una respuesta, significa quizás estar jugando con la comida de la gente, con algún proyecto de cooperación, por ejemplo, un atraso en dinero. Entonces, estamos trabajando con el Instituto Diplomático Dr. José Gustavo Guerrero, que fue relanzado el año pasado por la señora Canciller, para sensibilizarlos en estos temas. Y como le decía al inicio, que tengan un manejo de diplomacia, pero también no solo de diplomacia política, sino de diplomacia económica, de diplomacia pública, que es cómo vamos a posicionar, cómo vamos a vender a El Salvador en el exterior. En muchas ocasiones cuesta un poco trasladar ese trabajo o esos resultados de las embajadas para que la gente lo entienda, porque en muchas ocasiones, bueno, se ve quizás proyectos de infraestructura aquí en el país y son otras instituciones las que los promueven, porque claro, son las que ejecutan, pero detrás de ese proyecto muchas veces hay una gestión de las embajadas y hay claros ejemplos. Por ejemplo, en la cartera de proyectos estratégicos, en puentes transfronterizos, muchas veces son nuestras embajadas las que se contactan con las empresas internacionales para la ejecución aquí en el país, para que participen en licitaciones. Hay un trabajo también muy arduo y, como usted lo decía, el presidente Bukele ya no habla de cooperación, sino de socios. Y con nuestros socios hay un trabajo arduo donde nuestras embajadas tienen un papel importante. Estamos trabajando, por ejemplo, con Alemania en el programa de Corazón Alemán, que es un programa para operaciones de aorta de niños muy pequeñitos aquí en el país que no tienen acceso a una operación, o mejor dicho, al dinero para hacerse esa operación. Y es nuestra embajada en Alemania la que está trabajando en eso. Entonces, es muy importante saber que las embajadas hoy por hoy tienen un rol activo, ya no más pasivo, activo en el desarrollo del país. Y eso, por supuesto, requiere también de que el Ministerio de Relaciones Exteriores los esté capacitando constantemente y que no se desconecten, porque eso también nos pasa, o nos pasaba, mejor dicho, que los embajadores estaban totalmente desconectados de lo que estaba pasando en El Salvador. Entonces, la sede, que es como la llamamos cariñosamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la oficina que está en San Salvador, está constantemente llenándolos de información, actualizándolos. Hoy, por ejemplo, bueno, hace un par de días que el presidente Bukele estuvo inaugurando los cubos, es información que nuestras embajadas tienen de primera mano para que se vea que el desarrollo del país pasa también por una transformación del tejido social y que se está trabajando con la juventud. Tenemos dos socios que son protagonistas en el cubo. Exactamente. Estamos trabajando de la mano con la Unión Europea.
Ellos nos han apoyado muchísimo y de nuevo tiene que ver con las sanas relaciones que se tienen con nuestros socios cooperantes. Nos sentimos muy agradecidos, por supuesto, y de nuevo, en el manejo de las relaciones internacionales están nuestros embajadores en primera línea. De pronto existe en el entorno de Centroamérica algunos casos que nos llaman la atención en relaciones diplomáticas que pueden marcar precedentes. Sí. Y vemos también a Sudamérica que está bien constituida y usted sabe esa cooperación sur-sur. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, su gobierno giró orden de captura contra el ministro de la Defensa de Colombia, el famoso Iván. Gustavo Petro estaba el martes en Davos, Suiza. Desde Davos, Suiza, Gustavo Petro mandó a llamar a su embajador en Guatemala para que le explicara qué es lo que estaba pasando con el país vecino y por qué estaba esa orden de captura contra el ministro Iván, que fue el secretario de la CICIES, que ya ha desaparecido. Sí. Entonces, de pronto vemos cómo las relaciones diplomáticas se pueden tensionar y los presidentes toman control de eso. Hemos visto al presidente Nayib Bukele que tiene un liderazgo que lo reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando viene o cuando el presidente llega a Chiapas y le dice, presidente más popular, más querido del continente americano, Nayib Bukele, y Marcelo Ebrard lo asiste, sí es cierto eso. Y vemos cómo el presidente, llegando a la presidencia, enfría las relaciones con Honduras y con Venezuela. Y con China va tratando de explorar cómo se reactiva esa relación y ahora es uno de los socios más importantes que tiene nuestro país. Nuestros embajadores, Cancillería, ¿está creciendo de nivel? Pues sí, la verdad es que, como lo decía al inicio, es el presidente Bukele el encargado de la política exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores quien la ejecuta. Nosotros tenemos una línea clara, el presidente Bukele, y a mí me parece una visión totalmente digna. El presidente Bukele marca las relaciones internacionales, pero siempre a favor de nuestro pueblo, a favor de los salvadoreños. Salvadoreños dentro del territorio y salvadoreños en el exterior. Y eso muchas veces significa quizás hacer movimiento en el ajedrez de las relaciones internacionales, siempre y cuando sea en beneficio de nuestro país. Por supuesto, como le decía, para mantener esa relación con esos destinos, los embajadores ejecutan lo que el presidente Bukele dicta en las relaciones internacionales. Hoy por hoy en Centroamérica tenemos muy buenas relaciones. Sí, hubo impases con la anterior administración de Honduras, pero con la administración actual de Honduras tenemos excelentes relaciones, que son necesarias porque son nuestros vecinos y son nuestros hermanos. Son uno de nuestros principales socios comerciales. Hay una diáspora grande hondureña aquí en el país, una diáspora grande salvadoreña en Honduras, y tenemos que tener esa relación viva. Así es que nos sentimos sumamente orgullosos de ellos. Con China, pues es un nuevo socio, bueno, quizás ya no tan nuevo, 4 años de relación se cumplirán este año, pero sí es un socio importante para el país y creo nuevamente que el presidente Bukele ha sido visionario en esas relaciones internacionales. Lo voy a decir claramente, no más servilismo, sino que dignificar la imagen del Salvador, dignificar la posición del Salvador en organismos multilaterales conforme a nuestros propios intereses. Y nuevamente nuestros embajadores dignifican ese trabajo, siguen esa línea y posicionan la visión del presidente Bukele en el exterior. Yo no estoy muy acostumbrado a ver a un vicepresidente con algún protagonismo, pero de pronto cuando se celebra en París el Día de la Patria, vemos que Macron recibe con honores al presidente, al doctor Félix Uyó. Y hay una relación de tú a tú, hay un mensaje que da el doctor Félix Uyó al presidente Macron, y El Salvador es un referente. Es un referente y ya no vamos a esos eventos a
un cerindio al Sí. cóctel o por hacerle favor a alguien, Sí. o nos invitan y estamos ahí de ladito. No, estamos en la acción diplomática y aprovechando todos estos espacios y posicionando al país. Con él yo tengo el gusto de ver la parte de integración centroamericana, porque es un mandato que él tiene por parte del presidente Bukele y trabajamos de la mano en el sistema centroamericano de integración. De hecho, este segundo semestre del año, a partir de julio, El Salvador va a ostentar la presidencia pro tempore del SICA. Y estamos expectantes, estamos orgullosos, ya tenemos un plan de trabajo que se está afinando con Casa Pasó un año Presidencial. sin presidente. Pasó un año sin secretario general. Sin secretario general. Así es que por lo mismo hay una gran expectativa de esa presidencia pro tempore. Vecinos, ¿cierto? Vecinos de Cancillería. Bueno, ahí los tenemos a la par. Muy buenas relaciones con el secretario general actual, vale decirlo. Pero con el vicepresidente Ulloa trabajamos de la mano en esta promoción y yo creo que también él hace una labor importante de promoción del país, de desmentir ciertas percepciones, sobre todo en Europa, de lo que está pasando aquí en el país, al igual que lo hace la ministra, al igual que lo hace la canciller. De nuevo es dignificar, de nuevo es decir la verdad, porque muchos medios de comunicación en el exterior pues tienen una narrativa adversa que en realidad no es cierta, pues, y nosotros abrimos las puertas al país, siempre los invitamos a que vengan a ver y que hablen con la gente para ver realmente el cambio que el presidente Bukele está haciendo en el país. Sobre todo en la Comunidad Europea también tuvo una reunión el doctor Félix Ulloa, Sí. el secretario Borrell. Sí. Ok, perfecto. Ahora, pero hablemos un poco cómo los embajadores pueden trabajar en la nueva imagen que tiene El Salvador en el exterior. Ya usted mencionaba, ya no hay noticias de criminalidad, ya no somos la capital de los homicidios. En los años 80, lo que es el Hotel Intercontinental estaba prácticamente copado por prensa internacional. Éramos un referente incluso para los periodistas anglosajones que constantemente estaban informando de El Salvador. Yo recuerdo que se hizo una película sobre El Salvador acá y de pronto ya las noticias son diferentes y la imagen que decía en el pasado que era cuesta arriba, hoy ya se transformó, Sí. ya estamos en concursos de belleza internacionales, somos sede de surf, incluso hasta surfistas cristianos internacionales quieren venir a hacer surf acá, y el presidente cuando hace la invitación para Miss Universo habla de los volcanes y del buen café que se sirve en El Salvador. Así es. ¿Qué tan fácil es para un embajador vender nuestro país bajo la administración del presidente Nayib Bukele? Muy fácil, la verdad. Porque solo él, usted lo decía al inicio, solo él es una marca. Es una marca que genera mucho interés, que tiene un liderazgo no solo dentro de El Salvador, sino en otros países. Las poblaciones de otros países reconocen el trabajo que el presidente Bukele ha hecho y sigue haciendo. Y para nosotros ha sido muchísimo más fácil también la relación interinstitucional con, por ejemplo, el Consejo Salvadoreño del Café para poder promover el café de El Salvador en el mundo, que sí es reconocido por su calidad, pero que lastimosamente anteriormente, como había una mala imagen de El Salvador, no se vendía, no se posicionaba como se posiciona ahora. Usted ya lo mencionaba, El Salvador va a ser sede de Miss Universo, nos sentimos sumamente orgullosos y yo creo que eso no hubiera pasado si no hubiese una mejora significativa de la imagen de El Salvador. También importante lo que usted decía, Surf City se posiciona, hemos tenido más de 6 campeonatos mundiales de surf aquí en el país que nos permite promover nuestras playas, pero eso viene también de la mano con el desarrollo local, con la infraestructura, con la inversión en infraestructura que el presidente está haciendo a través del Ministerio de Turismo. Es importante también mencionar que este año vamos a tener los Juegos Centroamericanos y del Caribe, trabajo que también la Cancillería está apoyando desde sus distintas embajadas. Entonces se facilita porque en el exterior hay una expectativa. Antes, yo lo dije en otra entrevista, o no se sabía de El Salvador o se tenía una pésima imagen del país. Ahora hay una buena imagen o por lo menos hay una expectativa. Y las embajadas aprovechan esa expectativa para invitar
a los extranjeros a venir al país, a explorar las oportunidades de inversión. El año pasado, gracias al trabajo de nuestras embajadas, vinieron más de 43 millones en inversión y ojo que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene muchas áreas, relaciones económicas es solo una de ellas. No es como otras instituciones que están especializadas en esa labor de promoción de inversiones y de comercio. Y eso es, como le digo, porque ahora las embajadas tienen una labor activa de desarrollo económico en el país. Entonces, realmente posicionar a El Salvador en el mundo se ha facilitado muchísimo. Lo que usted dice, la sola imagen, el manejo de otros idiomas, eso es otro punto importante que es parte de la evaluación de la gente que nos va a apoyar en el servicio exterior, que sepa comunicarse en los países donde están acreditados. Hablemos de cómo se puede comunicar, cómo se le puede decir a los socios que nuestro país es el más seguro de América Latina. Están las estadísticas, ya las daba a conocer Naciones Unidas, está barómetros, están las ONG de Human Rights, de derechos humanos que ha tenido El Salvador en agenda, pero ¿cómo se puede posicionar una buena imagen cuando hay bastante ruido por parte de algunos medios de comunicación? Bueno, gracias. Esa también es labor de nuestras embajadas. Usted lo decía, sí se ha facilitado porque tenemos cifras concretas, tenemos avances concretos. Avances en materia de seguridad, El Salvador pasó a ser de los países más violentos del mundo a ser el país más seguro de Latinoamérica. Lo dicen no solo las cifras, sino el crecimiento económico, las inversiones, el emprendimiento. Lo dice también nuestra diáspora, que antes realmente no veía en El Salvador un país donde ellos podían volver y desarrollarse, y hoy por hoy están invirtiendo. Lo dice también socios internacionales que nunca habían venido al país por temor y ahora ven en él una oportunidad. Y nuestras embajadas nos apoyan a promover ese mensaje de que ahora El Salvador es seguro. Cuando un inversionista está explorando destinos para poder abrir sus operaciones afuera, uno de los principales puntos es seguridad. Y anteriormente siempre nos preguntaban sobre las cifras de seguridad y yo creo que a nuestros embajadores les tocaba un poco agachar la cabeza porque no eran cifras alentadoras. Hoy por hoy, esa es una de las principales herramientas que nosotros utilizamos en el exterior. Es muy importante también decir que más allá del control de territorio, más allá de las acciones que se están haciendo para contener la criminalidad, hay una parte importante que es la reconstrucción del tejido social y que son también los programas de la primera dama, que son ver a la infancia, cuidar de la infancia desde el inicio para que no sean presa de las pandillas y para que encuentren oportunidades aquí en el país. Entonces nuestras embajadas, aparte de promover la seguridad, nos ayudan a poder presentar estos proyectos a socios cooperantes, poder presentarlos y pedir colaboración de ellos, y es así como ya muchos de ellos nos están apoyando. Y hablo no solo de cooperantes en Europa, a quienes por supuesto agradecemos, sino también de socios en el sur. Y otro punto importante es que El Salvador ahora no solo recibe, sino que está apto para dar cooperación y ya está dando cooperación. Y una de las principales áreas donde se nos ha solicitado cooperación, especialmente en Latinoamérica, es en el control de la seguridad. Hemos recibido esas solicitudes de otros países hermanos de Centroamérica, con los cuales ya estamos trabajando, porque para nosotros es muy importante no solo tener un El Salvador seguro, sino tener una región segura. Y de nuevo, eso es parte también del posicionamiento de El Salvador en el mundo. Hemos sido también vistos como referentes dentro de la región. Nos han invitado a foros internacionales, usted lo mencionaba, la ministra Hayem está representando a El Salvador en el foro de Davos. Una participación como gobierno en el foro de Davos no se había tenido anteriormente. De nuevo, tiene mucho que ver con la imagen positiva del país, específicamente en materia de seguridad, que conlleva también un crecimiento económico saludable. Me llama la atención lo de Davos. El título de este foro para el 2023 es Cooperar en un mundo fragmentado, y ella ha expuesto
lo que es la facilidad del comercio. Correcto. Con la integración de las aduanas y que ya pues si entra una mercadería en una aduana ya no tiene que volver a hacer el proceso en otros países, y como esto promueve y genera confianza en los inversionistas porque se reducen los costos. Exactamente. Pues esa es otra área que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y que trabaja de la mano con el Ministerio de Economía, facilitación del comercio. Nosotros somos parte del Comité de Facilitación del Comercio porque hoy por hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores es la única institución que tiene antenas comerciales en el exterior. Eso significa que nosotros trabajamos de la mano con las otras instituciones en materia económica, especialmente la Secretaría de Comercio e Inversiones, Turismo y Economía. Hablando de integración profunda, básicamente es facilitar el comercio con Guatemala y Honduras. Ir un paso más adelante de la integración con el resto de Centroamérica y facilitar no solo el comercio, porque una segunda fase sería también la facilitación de la movilidad humana. El trabajo que hace nuestra embajada en Guatemala y nuestra embajada en Honduras para ponerse de acuerdo con las cancillerías en esos destinos, para trabajar con el Ministerio de Economía, para trabajar con la SIECA, que es el Sistema de Integración Económica de Centroamérica con sede en Guatemala, es sumamente importante. Nuestra embajada en Guatemala ha recibido en varias ocasiones al equipo de facilitación del comercio que está trabajando directamente con la SIECA. Estamos también apoyando con la mejora de las aduanas. Y de nuevo, ahí es donde decía, quizás a veces no se ve mucho cómo una embajada puede ayudar al desarrollo del país, pero sí estamos trabajando también con la Dirección de Aduanas y con Migración para esa facilitación. Yo en algún momento he dado seguimiento a estos foros económicos, porque ahí están los empresarios, están los inversionistas y los países más ricos del mundo. Sí. Y hasta hace años recientes veo que se invita a funcionarios de gobierno a que vayan a participar en estos foros. No sé si anteriormente siempre ha habido una invitación, ya sea para el ministro de Economía o ministra de Economía, a ese tipo de foros, o es hasta este momento que se están tomando en cuenta. Esta es la primera vez que como gobierno estamos participando. De nuevo, tiene todo que ver con la imagen que El Salvador está proyectando. Y yo creo que la ministra de Economía realmente está haciendo una gran labor. Nos hemos posicionado en ese foro. Ha sido también nuestra embajada con sede en Suiza la que la ha estado apoyando para facilitar este intercambio, este posicionamiento que ella ha tenido. Y a mí de verdad que me fascina trabajar con el Ministerio de Economía porque hay una comunicación constante. Nuestra embajada en Suiza, dicho sea de paso, es la que se encarga de ver organismos multilaterales en ese destino y trabaja con la representación del Ministerio de Economía que tienen ante la Organización Mundial del Comercio. Entonces, de nuevo, ahí se ve la vinculación del servicio exterior. No, pero es algo extraordinario. Para mí ha sido un referente. Generalmente, a nivel de Latinoamérica vemos a México muy activo, que incluso invitan al presidente mexicano y es como un referente de Latinoamérica en este tipo de foros, y de pronto ver a María Luisa Jayén allí en eso y hablando de lo que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele en ese concierto de países ricos, y hablar sobre el impacto que ha tenido esta guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia no está participando, no participó el año pasado, pero el impacto que esto ha tenido en las economías, cómo se incrementó pues la cadena de valores para las exportaciones, los containers, o sea, uno se siente orgulloso como salvadoreño. Así es. No figurábamos en esos foros anteriormente. Así es, no figurábamos, y yo creo que hay mucho que decir en ese foro. El Salvador, muy a pesar de la crisis económica que el resto de países del mundo, o que a nivel mundial se estaba viviendo o se sigue viviendo a raíz del conflicto, El Salvador ha tenido una de las tasas más pequeñas en inflación. Y eso ha tenido mucho que ver con las medidas que a tiempo se tomaron en materia económica. Exactamente. Y si comparamos la inflación, lo que tiene ahorita Argentina, Chile y lo que tenemos nosotros, pareciera ser que no la estamos pasando tan mal como podemos sentir a la hora de ir al supermercado o al visitar el mercado donde están los abastos. Entonces
no la estamos pasando tan mal los salvadoreños. Sí, y nuevamente ahí hay otro buen ejemplo del trabajo de las embajadas en este tema de la cadena de servicios. Y es que nuestras embajadas también nos apoyan a buscar nuevos proveedores, a abrir esos mercados, porque muchas veces, y sobre todo en administraciones anteriores, teníamos 1 o 2 socios de siempre, pero cuando vienen estas crisis, empezamos a tambalear como economía. Entonces, nuestras embajadas han estado activas desde el primer momento de que el presidente Bukele tomó la decisión de adelantarse a esa crisis económica para buscar insumos, para buscar nuevos proveedores y tener a nuestro mercado bien abastecido. Interesante. Ahora, señora viceministra, hábleme un poco de la confianza que puede existir en el concierto de países, socios ahora, con ese tipo de eventos de campeonatos de surf, sí, que ahora Punta Man comienza a ser referente con su City 2, los 24 Juegos Centroamericanos del Caribe que ya usted mencionó, sí, que ya se aprobaron los recursos en la Asamblea Legislativa, que ya se están haciendo las remodelaciones, por ejemplo, del Estadio Mágico González y otros escenarios deportivos. Y por qué no también decirle sobre lo que genera expectativa en esta semana que estamos cerrando con Miss Universo. Conversaba ayer por la mañana con la presidenta del ISTU y me dijo que en el periodo de diciembre vino una comitiva de la membresía de Miss Universo y visitaron los sitios más emblemáticos que hay en nuestro país. Y también fueron a residencias privadas en el lago de Ilopango, en el lago de Coatepeque, incluso residencias privadas o casas de campo en el Cerro Verde. Y la sensación que tuvieron estos referentes de los Constin que visitaron fue muy favorable y sí, les gustó la cercanía entre playa, montaña, desplazamiento para la ciudad, porque más allá de lo que va a ser el evento, que son 6,000 personas y un auditorio, como le gusta al presidente, de calidad mundial de 75 millones de personas, se van a hacer visitas con las concursantes a sitios, bueno, en el 75 fueron a Los Chorros, no sé, me imagino que ahora será Sur City 2, Sur City 1, pero de pronto la confianza que tienen los países para regresar la mirada ya no solamente al sur, sino a Centroamérica, a El Salvador, y el impacto que es por 75 segundos ver al presidente hacer una invitación, así como le gusta a él, sí, personal a este auditorio para que vengan a El Salvador y que aquí se les va a esperar y que somos el país más seguro de América Latina, no es tan fácil porque vemos a la oposición que dice, sí, es que el presidente tiene contacto y todo, sí, pero no lo hicieron ellos y ahora está pasando, o sea, está ocurriendo acá. Así es. ¿Cómo se logra esta confianza? Así es que en realidad usted lo dijo bien, en muchas ocasiones hay mucha crítica de la manera en la que se hacen las cosas, pero uno se pregunta ya estando en estos puestos, ¿y por qué no lo hicieron ellos? O sea, si realmente tenían esa voluntad, digámoslo así, ¿por qué no se hizo en ese momento? De nuevo, El Salvador tiene una imagen internacional superior a la que ha tenido en los últimos, yo diría, 45 años de su historia. Venimos de un conflicto armado, venimos de muchísimos años de criminalidad, de un país tomado por las pandillas, de mucha corrupción. Y finalmente el país levanta cabeza gracias a la visión del presidente Bukele. No es casualidad, estoy convencidísima que no es casualidad que Miss Universo ha buscado en El Salvador su sede para este año. No es casualidad, no estoy hablando de 1 ni de 2 campeonatos de surf, estamos hablando de 6. Estamos hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos hablando que el año pasado solo Cancillería recibió más de 10 delegaciones entre bitcoiners, entre inversionistas, entre turistas, para ver qué pasa. Yo quiero saber qué pasa en El Salvador.
y muchos de ellos, porque no solo vinieron de visita, claro, en su momento pues eso significó entrada de dinero para el país, pero no solo se quedó en el turismo, sino que invierten. Muchos de ellos, bueno, creo que lo han visto en las noticias, extranjeros que ya están pidiendo su nacionalidad salvadoreña para poder estar acá invirtiendo. Entonces eso definitivamente no es casualidad, tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la visión del presidente Bukele y el trabajo que las diferentes instituciones están haciendo en materia de seguridad, en materia de promoción económica, en el posicionamiento que El Salvador está teniendo en el mundo y que por supuesto nuestro servicio exterior está promulgando estas buenas noticias. Tiene mucho que ver de nuevo con cómo se ha invertido en infraestructura en el país. Usted lo decía, bueno, en el 75 fueron a Los Chorros. Yo no había nacido, no sé cómo eran Los Chorros. Era muy bonito. Me imagino que sí, es lindo pues, pero ahora tenemos muchísimo que ofrecer. Tenemos toda una zona costera que se está desarrollando. Es increíble. Yo hace 10 años, porque en algún tiempo serví en el servicio exterior y no vine en el país por muchos años, pero es increíble el cambio que ha tenido, por ejemplo, el Tunco, que yo recuerdo de esos años, pues era bonita la piedra y todo, pero no había infraestructura. Entonces, es una visión a largo plazo, es una visión de desarrollo a largo plazo y los países lo notan. Estamos totalmente abiertos para recibirlos. Estoy segura que no nos vamos a quedar con los eventos solo de este año, sino que vienen muchísimas sorpresas y cosas buenas. Hay ciudadanos o la población, o mejor dicho, el Estado salvadoreño, donde están los tres poderes del Estado, no ven las trascendencias de algunas acciones. De pronto vienen personajes de la talla como Ricardo Salinas Pliego, que pasan retuiteando al presidente toda la semana. Y acierta la visión que tiene el presidente con los derechos humanos de las víctimas. Correcto. De la seguridad. Y él se queja con su gobierno que por qué no hacen lo que está haciendo El Salvador en México, particularmente en esa zona del norte. Detienen al ratón, al hijo del Chapo Guzmán, y se cierra Coahuila, el puerto de Mazatlán, y el aeropuerto se cierra y se detiene la economía en ese estado. Entonces, si aquí los que no quieren trabajar son los del gobierno, si tienen que trabajar. El Salvador resolvió este problema, ¿por qué no lo resolvemos nosotros?, dice Ricardo Salinas Pliego, y apoya el Bitcoin. Y entonces uno se pone a pensar, ¿y ese señor por qué reconoce el trabajo que está haciendo nuestro presidente? ¿Será que está haciendo algo extraordinario? Y yo todos los martes converso en la noche con el escritor y periodista Giovanni Galeas. Y él tiene una frase: si es que los únicos que no miran los cambios y las transformaciones en este país son los gorgojos. Para ellos aquí no pasa nada, no ven nada, no ven el valor de lo que es la vida humana. Entonces yo le consulto a usted, este tipo de personajes que siendo referentes y son un espejo de lo bueno que es el presidente Nayib Bukele, ¿tiene algún impacto en los inversionistas? ¿Tienen algún impacto en los gobiernos? Porque entiendo yo que es el 10º mexicano más rico que hay. Tiene un impacto. Realmente estos enlaces tienen una excelente relación con el presidente Bukele, pero no es casualidad, no es que se encontraron, yo creo, en un café y se cayeron bien, sino que realmente... Ajá, exactamente. Pero sí viene también porque en realidad el presidente Bukele ha tomado las riendas del país con mucha valentía. Ese es mi punto de vista, con mucha valentía. Se ha controlado, se ha tomado el control nuevamente, hay gobernanza. Usted sabe que hay muchas zonas donde anteriormente la Policía Nacional Civil no podía entrar, ahí no había estado, y hoy por hoy es nuevamente el país más seguro de Latinoamérica. Entonces, estas cajas de resonancia que hay en el exterior sí tienen un impacto significativo en la imagen del país.
ahí están nuestras embajadas nuevamente brindando información, haciendo estos enlaces para que se pueda trabajar con ellos, y es bien importante porque sí, de nuevo, nuestras embajadas están para replicar el trabajo, son parte del gobierno, pero también se necesita el apoyo de terceros creíbles que han venido al país y que con sus propios ojos notan que hay un cambio. Entonces, esa relación con estas personas, pues nuestras embajadas la alimentan también. Es importante mencionar que yo creo, bueno, la ministra de Turismo daba el año pasado las cifras, hemos roto récord en turismo, y este turista atrae a otro turista. Hoy por hoy estamos apoyando a través de nuestra embajada en España la participación del sector privado de turismo en FITUR, que es la Feria de Turismo. ¿Le han dado un premio, Salvador? Nos han dado un premio. Es de los 6 países con mejores destinos para visitar. Así y es. El surf está en portada. Así es, y ahí estuvo nuestro embajador en España recibiéndolo muy orgullosamente. Hemos y seguimos siendo referente de turismo en el mundo. La participación en diferentes espacios internacionales es apoyada por nuestras embajadas. Estamos posicionándonos en el exterior, así es que es un buen momento, las embajadas lo saben. Interesante. Bueno, si las embajadas lo saben, la diáspora también lo conoce. La diáspora lo sabe. Y por eso yo quisiera consultarle, se habla de esos 129 consulados móviles que son itinerantes, que andan ahí Sí. en toda la Unión Americana. Se va a ampliar el periodo para poder sacar el DUI, que es para fortalecer el padrón del voto en el exterior. He personalmente conocido la embajada de New Jersey y también la embajada, en un consulado que está en Penn State, en Nueva York, en donde hacen ferias de atención. Llegan los domingos, llegan los sábados, y particularmente ahorita que es invierno, está la calefacción ahí, ponen un kiosquito, un canopy afuera, hay café, el cónsul está recibiendo a todos los salvadoreños que están llegando. Hay algunos que pasan 1 hora para llegar a sacar o hacer ese trámite, y cambió la atención a los salvadoreños. Ha cambiado mucho. Ha cambiado en el nivel de atención que tienen ahorita. Muchos de ellos, a mí me encanta ver el Twitter, muchos de ellos pues se toman la foto con su tacita de café, con su semita. Imagínense lo difícil que ha de ser, por ejemplo, para nuestra embajada en Suecia conseguir semita. Bueno. Pero la consiguen. Hay salvadoreños de la diáspora que nos apoyan y recibimos a nuestra gente para que sientan que nuestras embajadas y consulados son un pedacito de su casa, de su país, que es su país en otro destino. Una de las apuestas del Ministerio de Relaciones Exteriores no solo es mejorar la atención en los consulados, que es importante, acelerar tiempos, etcétera, pero también es ir a donde está nuestra diáspora. Es hacer consulados móviles, llevar esos servicios. Se han hecho inclusive jornadas de salud. Una de nuestras diásporas más cercanas y a la que se está dignificando después de 30 años es la gente que se vio afectada por la sentencia de La Haya del 92 con Honduras. Nahuaterique, Sabanetas, exactamente, el norte de Chalatenango. Y ellos pues están siendo carnetizados. Ahorita estamos en la fase del censo, después de que fue aprobado por la Asamblea Legislativa a finales del año pasado, y tenemos en perspectiva que antes de junio de este año todos ellos ya van a tener carnet de identidad. Imagínense 30 años sin tener carnet de identidad. Yo conozco ahí, yo he visto los problemas que se han presentado, particularmente con la leña, con la madera. Sí. Y cómo los hondureños incautaban ese producto del trabajo de ellos, no dejaban que pasara. Sí, y es importante decir que trabajamos de la mano con el actual gobierno de Honduras, eso ha facilitado muchísimo las cosas, pero hay que decirlo, hay una mejor infraestructura de hospitales aquí de nuestro lado y hay una mejor infraestructura de educación, de escuelas de nuestro lado, por lo cual es importante que ellos puedan moverse fácilmente en la frontera.
pero no lo podían hacer con facilidad porque no tenían carnet de identidad, algo tan básico. Entonces, estamos trabajando en ello a través, con el apoyo del RNPN, pero liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hemos hecho jornadas de consulados móviles. Yo agradezco mucho al Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana que nos ha ayudado con eso. Se hacen jornadas de salud también en esas zonas muy frecuentemente. Se les han dado paquetes escolares, gracias también al apoyo del Ministerio de Educación. Así es que estamos trabajando con ellos. Ahí sí le digo, es un trabajo, me gusta todo el trabajo que hago en el viceministerio, que no se me malentienda, pero el trabajo con la gente a mí me llena, porque yo veo ahí, se imaginará tanta reunión, se imaginará tanto encuentro con diplomáticos de otros países, con mis homólogos de otros países, pero ¿en qué se traduce? Y algo tangible es eso, el trabajo con la gente, lo que esta gente está recibiendo de beneficio directo, y es una de las principales apuestas del Viceministerio de Relaciones Exteriores, dignificarlos. Otro trabajo que a mí me llena es cuando se recibe o tangiblemente nosotros apoyamos a la población a través de estos programas con los socios cooperantes. Como le decía, en estos días pues se está apoyando a 2 niños que están viajando a Alemania a ser operados, y voy a tener la oportunidad de estar con ellos en estos días. También vamos a recibir equipo médico que va a utilizar el Ministerio de Salud. En fin, yo digo, bueno, tanto papel, tanta reunión, pero ¿en qué se traduce? Y esos son ejemplos concretos. Como le decía anteriormente, ejemplos concretos es la apertura de inversiones aquí en el país, que se está realizando a través de las 27 consejerías económicas que están dentro de nuestras embajadas, y que son personas que están únicamente buscando inversiones y abriendo espacios de comercio. Interesante. Quiero regresar a los bolsones. Sí. Yo tuve oportunidad de estar ahí, incluso creo que dormí 3-4 días cuando se dieron los problemas ahí en los bolsones. Casi no podemos entender la importancia que estas personas tengan DUI. Hay un derecho de doble nacionalidad. Hay un derecho, sí. Hay salvadoreños que están del lado de Honduras, en San Fernando. Y entonces, a esos salvadoreños, este gobierno, el presidente Nayib Bukele, les ha dotado a 1.200 niños de zapatos, uniformes, útiles escolares, pero de la oportunidad de ser salvadoreños. Correcto. Incluso las calles de Honduras, las calles que están del lado de Honduras, son intransitables. Correcto. Solo pasar a El Salvador les cambia la vida. Ya no digamos los servicios de salud, los servicios incluso de las alcaldías que están más cercanas. Correcto. Y, ¿por qué no decir de los trámites que se hacen para que una persona se pueda casar aquí? Ellos dicen de pronto, yo me quiero ir a casar a El Salvador, pero tiene que movilizarse, tiene que estar... tiene que haber un censo. Sí. Entiendo que el plan es 20.000 salvadoreños 20.000, y sí. se ha puesto de meta junio. Así es. Es ardua la labor. Puedo decirle que gran parte, quizás el 80% de mi equipo de la Dirección de Soberanía está en eso, está viajando cada semana. No estamos solos en la labor, es una labor interinstitucional, pero es una meta, bueno, 20.000 personas para junio es una meta grande. Y usted lo dijo bien, ¿en qué les beneficia? Ellos pasan ágilmente, esa es la idea, pasar de manera ágil, sin que tengan mayor problema con las autoridades de migración, con el Ministerio de Defensa, porque esta gente, aparte muchas veces ocupar los servicios de salud y de educación aquí en el país, también su forma de vida se hace en El Salvador. Ellos comercializan hortalizas. De hecho, en la parte de Morazán es donde tenemos un gran flujo de hortalizas, y ese carnet les va a servir a ellos también para identificarlos como agricultores y que su modo de vida es la agricultura. Y un proyecto que tenemos, que queremos trabajar de la mano con el Ministerio de Agricultura, es priorizar esta producción que esta gente tiene, en lugar de estarle comprando a otros países, priorizar
esta producción que ellos tienen para poder abastecer a nuestra propia cadena alimenticia. Entonces, estamos en eso. Yo tendré la oportunidad de ir a esa zona la próxima semana. He estado yendo constantemente, he verificado junto a los alcaldes también cómo está la situación de ellos y trabajamos de la mano para que tengan una condición mejor de la que han tenido en los últimos 31 años ya de la sentencia. Es extraordinario, y más ahora que esta calle que conecta San Francisco Gotera con Perquín está, no sé si decirlo, nítida. Leímos un comunicado de prensa ayer por la tarde donde dice: gobierno protege a 3 niñas salvadoreñas localizadas en México y acompaña su regreso seguro al país. Es un caso que acaparó la atención internacional. Fueron rescatadas, quedaron abandonadas en un islote aquí por el río Bravo y todo está documentado en televisión, y de pronto el consulado de Monterrey se activó y está dando tutela y acompañamiento ahora a estas 3 niñas. Así es. No, de pronto no. Es labor de los consulados estar pendientes de nuestra gente. Hoy estaba pidiendo una actualización al equipo. Es un tema que ve el Viceministerio de Diáspora, pero que por supuesto está toda la Cancillería pendiente del acompañamiento de estas niñas. El consulado de Monterrey, déjeme decirle que está más o menos a unas 6-7 horas de Piedras Negras, donde sucedió todo esto. Aún con esa distancia, con una plena convicción, nuestro cónsul se ha estado moviendo diariamente a verificar el estado de las niñas. Y con el apoyo de la Procuraduría para Niños y Niñas de la Familia PRONIF de Coahuila, les estamos dando un retorno asistido hacia nuestro país. Los vamos a acompañar en todo el proceso. Los vamos a acompañar también cuando venga aquí al país. Nuevamente, nuestro consulado en Monterrey está pendiente de su estado. Ahí me compartieron la viceministra Portal un video de que el cónsul está ahí, inclusive jugando con ellas, está en constante comunicación con la familia. Cancillería aquí en San Salvador también está en constante comunicación con la familia y les estamos apoyando. Sus edades son muy pequeñas, 1, 5 y 9 años. Qué bueno que puede el cónsul tener estas actividades lúdicas con ellos, porque sí, seguramente se va a necesitar mucha ayuda y quedar abandonadas. O sea, realmente el problema de inmigración, a pesar que somos el país que ha salido del top 5 de la cantidad de migrantes que estaban en la frontera sur de Estados Unidos, ya no existen los salvadoreños, pero es un problema humano que pone en peligro a cualquier salvadoreño. Es así. Sigue siendo un fenómeno que no podemos negar. Sin embargo, la administración del presidente Bukele ha trabajado muchísimo para prevenir la migración irregular. Ojo, la migración es un derecho que cualquier persona puede optar, pero nosotros queremos garantizar que sea una opción y no una obligación, que no sea porque no se encontraron oportunidades dentro del país. Y por ello, la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores también está basada en la generación de oportunidades para que la gente realmente no se quiera ir. O sea, si se va es porque, no sé, quiere estudiar en otro lugar o quiere conocer otro lugar, pero no porque porque no encuentra empleo o porque se siente insegura. Así es que estamos trabajando en ello. Cancillería, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, tiene el programa de migración laboral con Estados Unidos que garantiza una migración ordenada y segura. Que esta gente pueda ir, genere ingresos, pero que también vuelva al país y sea parte del desarrollo de nuestro país. Hoy nada menos estaba escuchando de parte del equipo del Viceministerio de Diáspora que hay un ejemplo clave de un salvadoreño que se fue a Alaska, generó ingresos, regresó al país a poner una pequeña empresa, ha contratado a otros pescadores y ya genera sus propios ingresos aquí en el país. Eso nos llena de orgullo porque fue beneficiado no solo él, sino otros salvadoreños que quizás no tenían empleo. Pasa también por la labor del Viceministerio de Relaciones Exteriores, como le decía en mis intervenciones anteriores,
la generación de empleos a través de la inversión, a través de la atracción del turismo. Entonces, trabajamos de la mano, somos parte de este grupo de países que está trabajando en la prevención de la migración irregular, pero como país, sí, usted lo dijo bien, hemos disminuido esas cifras significativamente. Hay personas que se sienten representadas cuando escuchan a Andrés Manuel López Obrador y cómo recibió a Joe Biden, más allá de la captura de ratón, pero habló de un problema que hay ahora y que él no iba a aceptar las medidas que se estaban tratando de implementar en la frontera sur y estas visas que estaba dando los Estados Unidos de una manera selectiva. Él pedía un trato humano y mencionaba Centroamérica, porque dice, México estamos a la par de ustedes, pero Centroamérica está con nosotros, ahí están los centroamericanos, nosotros ya estamos invirtiendo en El Salvador y creo que se duplicó la ayuda al final, sembrando vidas. Así es. Pero el punto es el siguiente, ha mejorado las condiciones que el Instituto de Migración mexicano da a los salvadoreños o nos siguen tratando mal. Pues a través del trabajo de nuestros consulados se está verificando ese trato que se está dando a la diáspora. México es un país cooperante, nosotros nos sentimos sumamente agradecidos porque gracias a esa buena relación, el asocio que tiene el presidente Bukele con el presidente López Obrador, como bien dijo, se duplicó el apoyo en los programas de Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo Futuro. Que dicho sea de paso, no es solo que estamos recibiendo dinero de México, sino que El Salvador también está dando una buena contraparte para ese desarrollo. Importante decir que ahora se redujo en un 25.4% la migración irregular. Sí, la relación con México es sana, pero estamos en una constante comunicación para que el trato de nuestra diáspora y el trato de toda esta, de la población que pasa por esa frontera sea digno. Hay muchos salvadoreños que están estudiando en Yucatán, en la Náhuatl. Hay algunos que son un poquito más audaces y se van por tierra. Hay otros que están utilizando ahora estas aerolíneas que hacen conexión directamente San Salvador, México, Yucatán. Sin embargo, siempre es difícil estas conexiones con México y siempre como que existe una rivalidad para el salvadoreño. Se puede transformar esa relación de pares iguales. Se lo menciono porque cuando uno escuchó hablar a Andrés Manuel López Obrador cuando visitó El Salvador, cuando el presidente llegó a Chiapas, ya no era Andrés Manuel López Obrador el del pasado. Se veía muy cercano a Centroamérica y particularmente a El Salvador, pese a que tiene ahí un exiliado, ¿verdad? Pese a que ahí están con él, pero esa relación se ha transformado. Esa relación se ha transformado, lo ha dicho bien, y las condiciones de nuestra diáspora en México están mejorando. En muchas ocasiones se habla del incremento de los consulados o la mejora de los servicios consulares en Estados Unidos, porque claro, hay más de 2 millones de salvadoreños viviendo ahí, pero yo creo que no hay que perder de vista que hay una diáspora muy grande también en México y en otros países, y aún en los países donde haya un salvadoreño, porque hay países donde solo hay un salvadoreño, es salvadoreño. Y el trabajo de nuestras embajadas y consulados es garantizar su seguridad, su estabilidad. Así es que sí, pasa por una relación sana con el gobierno de México, la que tenemos ahorita, y ha mejorado muchísimo esa condición. Qué bueno, qué bueno. Hábleme un poquito sobre las nuevas embajadas que se podrían aperturar este año, sí, y cómo se sigue fortaleciendo ese 98% de la diáspora que está en Estados Unidos con los consulados que hay, y hay otros consulados que compartimos con otros países vecinos. Sí, sí, bueno, nosotros abrimos el año pasado como gobierno 2 embajadas. En enero del año pasado se inauguró la embajada en Turquía, ahora Turquía,
en el marco de la visita del presidente Bukele a Ankara. También se inauguró, como le decía al inicio de la entrevista, la primera embajada en Marruecos. Mire, y eso de Marruecos es extraordinario, África. En África, perdón. Sí, tiene una alta presencia en Europa, en Francia. Sí. Está casi igual que los árabes, o sea, están muy presentes. Así es. Y se han integrado. Hay muchos africanos que ya tienen generaciones franceses. Así es. Nosotros vemos a Marruecos como uno de nuestros principales socios y como un puente hacia África. Nuestra embajada ha hecho una labor extraordinaria. Inclusive el año pasado vino una delegación de inversionistas BPOs y ya 2 de ellos están finalizando sus trámites para abrir operaciones aquí en el país. Este año se van a estar inaugurando embajadas en Singapur, Vietnam, Noruega y Portugal. En el primer trimestre, la señora canciller va a estar viajando para hacer esas inauguraciones de manera oficial. Singapur es un referente para nosotros, el presidente Bukele lo ha hecho ver en diferentes ocasiones y nuestra perspectiva es abrir nuestros espacios en otros destinos de África este mismo año. Hay oportunidades ahí para los salvadoreños. Yo sé que en Qatar hay muchos salvadoreños que son pilotos. Hay otros que están en la parte del comercio con el petróleo y es otro estilo de vida, es otra cultura, es otra religión, pero los salvadoreños se han sabido adaptar extraordinariamente. Así es. De hecho, bueno, sí, trabajamos con Qatar en el área aeronáutica, con Qatar Airways. Hay salvadoreños que trabajan hoy por hoy ahí y la verdad que a salvadoreños hay por todos lados del mundo. Imagínense cuando no teníamos representación en África, qué pasaba con los salvadoreños en África para recibir sus servicios consulares o recibir atención. La concurrencia, es decir, la embajada salvadoreña que veía esa región era Israel, o sea que esa gente tenía que viajar, yo no sé, días para poder adquirir quizás un pasaporte. Necesitamos acercar nuestros servicios a nuestra gente, pero también vemos en África un socio de El Salvador. Es la visión del presidente Bukele posicionarnos a nivel mundial, abrir otras oportunidades con otros socios que no sean los socios de siempre. Y de nuevo, no solo es para solicitar apoyo, es para dar apoyo también, porque ahora El Salvador tiene la fortaleza de hacerlo. Cuando usted dice los socios de siempre, yo regreso la mirada a nuestro vecino, nuestro principal socio, Guatemala. ¿Se puede mejorar todavía las relaciones con Guatemala? Se lo digo porque muchas empresas están posicionadas en Guatemala y son referentes. Sí. O sea, son parte de la idiosincrasia o del portafolio que tiene, tiene Guatemala y hay liderazgo salvadoreño. Se está haciendo, de hecho. La relación que tenemos con Guatemala es muy sana, es nuestro vecino, al igual que Honduras, somos hermanos, trabajamos dentro del sistema de integración. Pero como le decía antes en la entrevista, integración económica. Con ellos estamos trabajando integración profunda para facilitar el paso de las fronteras y para ponernos a los 3 destinos como un referente dentro de la región para atraer empresas de otros países. Importante mencionar que con Guatemala, con Honduras y con otros países de Centroamérica nosotros también compartimos acuerdos comerciales. Compartimos acuerdos comerciales con Estados Unidos, compartimos acuerdos comerciales con la Unión Europea, estamos en plena negociación del acuerdo de asociación con el Reino Unido, que antes era, bueno, parte de la Unión Europea, pero a raíz del Brexit, pues hay que negociar bilateralmente. Con Colombia tenemos un acuerdo comercial entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, sí, definitivamente hay un gran marco de oportunidad para hacer crecer esa relación. Y esa relación comercial con Colombia se ha incrementado, veo presencia de grandes empresarios colombianos acá y es muy frecuente de pronto ver al señor Santo Domingo acá en un centro comercial y yo digo, wow, esta señora está en El Salvador. Pero es importante decir también
que no solo hay inversión colombiana en El Salvador, que es muy grande, creo que todos sabemos de esas marcas tan reconocidas, pero también hay inversión salvadoreña en Colombia. Hay un posicionamiento de Dollar City, no solo en Colombia, sino también en Perú, que ha sido apoyado por nuestras embajadas. Hay un posicionamiento, por ejemplo, de Buffalo Wings en Colombia y en otros destinos. Y hay empresas que han sido apoyadas por nuestra embajada, también acompañadas en ese destino. Pero no nos queremos quedar ahí, no nos queremos quedar con la inversión colombiana que ya está, queremos atraer más inversión extranjera al país para generar empleos, y dentro de poco van a ver una misión que viene de Colombia al país. No quiero dar tanta, ya se darán cuenta en su momento. Está bien. Ya nos acostumbramos que los colombianos, por lo menos los cantantes, si no vienen cada semana, cada mes, es frecuente verlos por acá. Pero Corea del Sur mandó un emisario. Sí. Sabemos que el Tribunal Supremo Electoral compró unos escáneres a Corea. En las elecciones pasadas funcionaron. Sí. Y parece ser que se pueden hacer algunos socios para grandes construcciones. Así es. Bueno, Corea es una de las relaciones más fructíferas que hemos tenido en los últimos años. Hay un cariño por el gobierno y el pueblo coreano. Estamos muy agradecidos con ellos porque realmente ellos nos ven como socios. Nos están apoyando en el estudio para la ampliación del puerto de Acajutla. Nuevamente, pasa por nuestra embajada en Seúl. Ellos también nos están colaborando con otros proyectos de infraestructura que estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas. Empresas coreanas ya están viendo hacia El Salvador para abrir filiales en San Salvador que puedan servir a toda la región de Centroamérica. Es uno de los tratados de libre comercio más recientes que tenemos, pero no solo uno de los más recientes, es uno de los más productivos. A raíz de ese tratado de libre comercio se ha posicionado muchísimo el café salvadoreño en Corea, así es que realmente nos sentimos contentos con esa relación. Se ha visto de nuevo con la visita del enviado presidencial de Corea, que estuvo reunido en Casa Presidencial, que estuvo reunido con la ministra de Relaciones Exteriores también. Parece ser, usted me está mencionando mucho el café, y parece ser que el Consejo Salvadoreño del Café, Carolina Padilla, le ha dado un impulso. Así es. Y su experiencia en Derecho, creo, sí, le ha permitido abrir mercados, aparte que su familia es cafetalera, ¿no? Así es. Con ellos trabajamos un programa bien bonito que se llama Embajadores del Café, porque es bien fácil en el exterior decir, es que el café de El Salvador es el mejor café del mundo. ¿Pero por qué? Es un cliché, pero ¿por qué? Los embajadores ahora, nuestros embajadores ahora son capaces de decir por qué, cuáles son las zonas donde se siembra ese café, cuáles son sus beneficios, inclusive han participado en cataciones. De verdad que yo agradezco mucho ese apoyo del Consejo Salvadoreño del Café, porque a raíz de esas catas de café en el exterior hemos logrado vender en el momento café de El Salvador y tenemos contratos ya establecidos. Entonces, nuestros embajadores, como le digo, ya no solo es pasar papeles, ya no solo es firmar un documento, ya no solo es ver, pasar comunicaciones, sino ser parte activa de la promoción de El Salvador en el mundo. No, y usted cuando habla de los embajadores, se terminó el amiguismo, se terminó Así el es. retiro dorado, Así es. compadrazgo, o sea, en verdad hoy tenemos embajadores de carrera. Así es, tenemos embajadores especializados, tenemos embajadores que realmente creen que El Salvador es el mejor país del mundo y así lo posicionan en el exterior. ¿Y es fácil creerse esto como el presidente Nayib Bukele? Totalmente. Es muy fácil, ellos mismos lo reconocen y hemos trabajado muchísimo de la mano con Casa Presidencial y con otras instituciones. Señora viceministra, no sé si le dieron ustedes seguimiento a que a veces durante la pandemia que llegó el presidente Nayib Bukele a Naciones Unidas y se tomó el selfie y él anticipó que esa iba a ser la foto más compartida en el mundo. ¿Se logró? Se logró. Yo creo que se logró y es que no solo es la imagen, sino lo que representa esa imagen. Hay un movimiento fuerte para que el multilateralismo evolucione, que no nos quedemos en los años del nacimiento del sistema de Naciones Unidas, sino que realmente todos los países sean considerados como un país, una nación, un voto.
Y ese movimiento yo creo que tiene mucho que ver también con el liderazgo que el presidente Bukele ejerce no solo a nivel regional, sino a nivel multilateral. Nuestras embajadas en Nueva York, en Ginebra, en Austria, en Viena, son conscientes de ese liderazgo y ahora ya no nos unimos a resoluciones solo porque algún otro país nos lo pide, sino que revisamos concienzudamente si esa resolución tiene un beneficio o no directo para el país y así se vota. Interesante. Ahora, no sé si podemos decirlo, ustedes hicieron una conferencia de prensa de veto 2023 en Cancillería, pero vamos a volver a ver al presidente en algún concierto multilateral de otros mandatarios, porque de pronto vemos que la canciller asume algún liderazgo, vemos al vicepresidente, pero no hemos visto al presidente con los homólogos de Centroamérica, ya no ha hecho otras giras aquellas espectaculares de ir a Japón, y nos quedamos pendientes con aquella gira que iba a hacer a España, Francia, Londres, no sé, y se quedó en stand-by por esto de la pandemia, pero regresa el presidente a interactuar con sus homólogos, no de América Latina, sino del mundo. Sí, bueno, hay que entender la visión también del presidente y lo he dicho en reiteradas ocasiones durante la entrevista. La prioridad es su gente y tenemos que tomar en consideración que estamos en un régimen de excepción, que la seguridad ha sido prioridad, que estamos también en una situación económica mundial que requiere de la atención del presidente, que hubo también una pandemia, que la atención de nuestra población requiere de la atención del presidente. Entonces, su prioridad ha sido el trabajo dentro del país y yo creo que por eso no lo hemos visto viajar en los últimos 2 años con la frecuencia que se hizo al inicio. Para este año sí hay una perspectiva de agenda internacional, lo mencioné también, vamos a tener la presidencia pro tempore del SICA y eso pues tiene mucho que ver también con el liderazgo que él tiene y con el acompañamiento de la señora canciller. Hay una perspectiva, sí, de agenda internacional, pero de nuevo, prioridad es lo que pasa dentro de nuestras fronteras, es nuestra gente y eso va a determinar también la agenda internacional. De todas maneras, él lo dijo en ese espacio de la selfie, creo que tenemos que evolucionar a que no solo sean viajes y asistir a conferencias y solo ir a escuchar y además gastar fondos del Estado en eso. ¿Cuál va a ser el beneficio para el país? Yo creo que el presidente, si no ve en un viaje un beneficio tangible, simplemente no lo hará porque hay otras herramientas virtuales donde podemos también participar. Interesante. Bueno, quiero ir dejando subrayado lo siguiente. En Cancillería, pues, has dejado la retórica, has pasado a la acción y buscas resultados concretos en el 2023. Así es. Buscamos resultados concretos, como lo dije, fueron más de 43 millones en inversión el año pasado. Este año queremos superar esa meta. Ha sido también una cantidad significativa en exportaciones, en números que vamos a emitir más pasaportes que el año pasado. Con el apoyo del RNPN también estamos facilitando el crecimiento de la emisión de DUIs. Es decir, queremos que sea tangible, sin desmerecer el trabajo que se realiza en materia de política exterior y nuevamente esas relaciones saludables que puedan transformarse en un beneficio tangible para nuestra población. Así es que nuestro plan de trabajo para 2023 es eso. Ok, vamos a participar en esta reunión o nos vamos a reunir con esta persona. ¿Por qué y para qué? Y en eso está enfocado el plan de trabajo, así lo verá en las participaciones de la señora ministra, en el concierto internacional, de la viceministra Portal y por supuesto de las mías. Señora viceministra, qué privilegio para mí fue conocerla. Muchas gracias. Con usted. Ha transmitido un entusiasmo, se ve que disfruta su trabajo. Gracias. Se ha preparado para lo que está haciendo y el desafío de ser parte de la administración del presidente Nayib Bukele, más que amilanarla, le entusiasma y le echa muchas ganas. Muchísimas gracias. Gracias también por darme el espacio de compartir el trabajo que hace la Cancillería, su Cancillería y nuevamente un saludo especial a nuestra diáspora. Pase una feliz mañana. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De igual manera. Muy amable.
Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.